Cada año, el 25 de diciembre, celebramos la Navidad porque se dice que Jesús nació en esta fecha. Sin embargo, al revisar los Evangelios, no encontramos ninguna mención específica que confirme este día como el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿por qué lo conmemoramos en esta fecha? Y aún más intrigante, ¿cuándo nació realmente Jesús? Presta atención, porque en las Escrituras encontramos 7 pistas que pueden revelar la verdadera fecha de su nacimiento. Hoy nos sumergiremos en las páginas de la Biblia para intentar descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Primera pista, el censo. Nuestra primera pista se encuentra en el Evangelio de Lucas, que nos dice: sucedió en aquellos días que un edicto fue emitido por César Augusto, ordenando que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se llevó a cabo cuando Cirenio gobernaba en Siria. Y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. Pero, ¿por qué los romanos realizaban censos? Eran sumamente meticulosos y utilizaban estos registros para mantener el control de la población y asegurarse de que nadie escapara del sistema de impuestos. En el Imperio Romano, los censos no solo eran una herramienta administrativa, sino también una muestra de poder absoluto sobre todos, incluso los más humildes. Sin embargo, mientras el emperador César Augusto creía que tenía el control total del mundo, Dios estaba utilizando estos eventos para llevar a cabo su plan divino. Este censo obligaba a cada persona a viajar a su ciudad de origen para registrarse, lo que significó que José, descendiente de la casa de David, tuvo que trasladarse a Belén, llevando con él a María, quien estaba a punto de dar a luz. El viaje desde Nazaret hasta Belén no era fácil. Hablamos de aproximadamente 130 kilómetros de recorrido, una distancia que incluso para una persona en buenas condiciones físicas resultaba agotadora, y mucho más para una mujer embarazada. Sin embargo, lo que parecía un inconveniente, en realidad era una pieza clave en el cumplimiento de una profecía milenaria. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito: pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será el gobernante en Israel. Y así, a través de un decreto imperial, Dios estaba asegurándose de que esta profecía se cumpliera. Aquí encontramos un detalle crucial que muchas veces se pasa por alto y que nos da pistas sobre la estación en la que nació Jesús. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que haría muy complicado viajar largas distancias a pie o en burro. Es poco probable que los romanos, conocidos por su eficiencia, eligieran una época tan inhóspita para realizar un censo que implicaba el movimiento de miles de personas. Esto sugiere que el censo ocurrió en primavera u otoño, estaciones más favorables para los desplazamientos y para la organización de un evento de tal magnitud. Además, estas fechas coinciden con momentos de reunión en el calendario judío, como la cosecha o las festividades. Lo más sorprendente es cómo un instrumento de control del emperador terminó siendo parte del plan divino. César Augusto, en su afán de administrar su imperio, sin saberlo, estaba preparando el escenario para el evento más trascendental de la humanidad, el nacimiento del Salvador. Este censo no fue una casualidad. Fue el medio que Dios utilizó para que su hijo naciera en el lugar exacto y en el momento preciso. José y María, sin darse cuenta, estaban cumpliendo la profecía con cada paso hacia Belén. César Augusto tampoco imaginaba que su orden formaba parte del diseño eterno del Creador del universo. El control humano parecía regir los acontecimientos, pero en realidad, el control absoluto pertenecía a Dios. Esta es una poderosa lección de cómo incluso en medio del caos aparente, hay un propósito divino en acción. Segunda pista, el padre de Juan el Bautista. Nuestra segunda pista se encuentra en un personaje clave, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Según el Evangelio de Lucas, Zacarías era sacerdote de la clase de Abías, y mientras ofrecía incienso en el templo, tuvo un encuentro con un ángel que le anunció que su esposa, Elisabet, quien era estéril y de avanzada edad, daría a luz a un hijo. Pero lo realmente interesante aquí es que el momento en que ocurrió este suceso nos brinda una clave para calcular el nacimiento de Jesús. En Israel, los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos que servían en el templo por turnos de una semana, 2 veces al año. Según una Crónicas 24, Zacarías pertenecía al 8º grupo, lo que significa que su turno en el templo habría sido en mayo o junio. Fue en ese tiempo cuando recibió la visita del ángel Gabriel. Poco después, Elisabet quedó embarazada.
Ahora bien, Lucas 1:26 nos dice que 6 meses después, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que concebiría a Jesús. Esto sitúa la concepción de Cristo entre noviembre y diciembre. Sumando 9 meses, llegamos a un posible nacimiento en septiembre u octubre. Lo más fascinante es que esta línea de tiempo coincide con la fiesta judía de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes para los hebreos, que conmemora la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Jesús fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Podría ser que naciera precisamente en el tiempo en que los judíos celebraban la presencia de Dios entre ellos? Cada pequeño detalle en las escrituras está colocado con precisión, sin margen de error. Lo que parece un simple relato sobre Zacarías, en realidad es otra pieza clave en este gran rompecabezas. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. El vínculo entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es sorprendente. El pueblo de Israel seguía un calendario lleno de celebraciones, cada una con un significado espiritual profundo. Estas no solo recordaban el pasado, sino que también apuntaban a eventos proféticos. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, se celebraba en otoño, entre septiembre y octubre, y era un tiempo de alegría y gratitud por la presencia de Dios. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo interesante es que la palabra, habitó, en el texto original griego puede traducirse como, tabernaculizó. Es decir, sugiere que Jesús podría haber nacido durante la misma festividad que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Las festividades judías no solo miraban al pasado, sino que también profetizaban el futuro. Por ejemplo, la Pascua anticipó la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, y Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo. Si eventos tan significativos se alinearon con las festividades judías, ¿tendría sentido que el nacimiento de Jesús también estuviera sincronizado con ellas? Otra festividad que podría coincidir con su nacimiento es Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Rosh Hashaná, celebrado en otoño, es un día de nuevos comienzos y de reflexión sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar resonando como un llamado al arrepentimiento y proclamando la soberanía divina pudo haber sido el marco perfecto para la llegada del Rey de Reyes. Con su nacimiento, Jesús inauguró una nueva etapa en la historia, estableciendo un pacto renovado y trayendo esperanza a la humanidad. Todo en el plan de Dios está diseñado con precisión, como una sinfonía donde cada nota ocupa su lugar exacto. El hecho de que el nacimiento de Jesús coincida con festividades judías no es una casualidad, sino una pieza clave dentro de la tradición, la fe y las expectativas espirituales de su pueblo. Pero presta atención, porque aún hay 2 indicios más en la Biblia que nos revelan detalles del nacimiento de Jesús. Cuarta pista, los pastores. En el Evangelio de Lucas se menciona un hecho significativo durante la noche en que Jesús nació, algo que quizás conoces pero en lo que no habías reparado. Se nos dice que había pastores en los alrededores que velaban y cuidaban a sus rebaños al aire libre durante la noche. En ese momento, un ángel del Señor se les apareció y los envolvió con una luz resplandeciente, llenándolos de temor. Este pasaje nos brinda una pista crucial sobre la estación del año en que ocurrió el nacimiento de Jesús. En Judea, los inviernos son fríos, con noches húmedas y lluvias frecuentes. Durante esta época, los pastores solían resguardar a sus ovejas en refugios. Por lo tanto, la idea de que estuvieran al aire libre vigilando sus rebaños en pleno invierno resulta poco probable. Esto sugiere que Jesús pudo haber nacido en una estación más templada, como primavera, verano u otoño. En primavera, los pastores solían llevar a sus ovejas a los campos porque era la temporada en que nacían los corderos. El clima era más cálido y las noches, aunque frescas, no resultaban inhóspitas. Durante el verano, también era común que los pastores sacaran sus rebaños a pastar en las noches, aprovechando el fresco después de los calurosos días. En otoño, durante la cosecha, las ovejas seguían pastando en los campos debido a las temperaturas aún agradables. Sin embargo, en pleno invierno, esta práctica no era común. Este pequeño detalle, aparentemente sin importancia, nos da una pista clave sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Si los pastores estaban al aire libre cuidando sus ovejas, es muy poco probable que Jesús haya nacido en diciembre.
Quinta pista, la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos del relato del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo se nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios provenientes del oriente llegaron a Jerusalén. Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Pero, ¿qué era exactamente esta estrella? ¿Fue un fenómeno astronómico o un evento divino? Lo que sabemos es que este astro marcó el momento exacto en que el cielo anunció que algo extraordinario estaba ocurriendo en la Tierra. A lo largo de los siglos, muchos han intentado identificar este fenómeno celeste con eventos astronómicos reales. Una de las teorías más aceptadas es que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, un fenómeno en el que dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean en el cielo y crean un punto de luz brillante. Según cálculos astronómicos, un evento de este tipo ocurrió en el año 7 a.C., dentro del rango temporal en que se cree que nació Jesús. Otra teoría sugiere que pudo tratarse de una nova o una supernova. Es decir, la explosión de una estrella que se vuelve visible desde la Tierra y brilla intensamente durante semanas o meses. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concluyente de que un evento así ocurriera en esa época. También se ha propuesto que la estrella pudo haber sido un cometa. Sin embargo, en la antigüedad, los cometas eran vistos como presagios de desgracia y destrucción, lo que hace menos probable esta opción. Pero lo más fascinante de la estrella de Belén es que parecía tener un propósito más allá de lo natural. No solo brillaba en el cielo, sino que los sabios del Oriente la siguieron hasta llegar al lugar exacto donde se encontraba Jesús. Esto sugiere que no se trataba de un fenómeno astronómico común, sino de un signo divino que Dios usó para anunciar el nacimiento de su Hijo. Además, esta estrella no solo guiaba a los sabios, sino que también llevaba un mensaje para todos: el Salvador había llegado al mundo. Sin embargo, mientras los líderes religiosos en Jerusalén ignoraban las profecías sobre el Mesías, la estrella alertó al rey Herodes. Al enterarse, Herodes tomó una decisión cruel que nos da otra pista clave sobre la época del nacimiento de Jesús. Sexta pista, Herodes y la masacre de los niños. Uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús es la masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes. En el Evangelio de Mateo se nos dice que cuando los sabios llegaron a Jerusalén, preguntaron a Herodes. Herodes, fingiendo interés, les pidió que al encontrarlo le informaran, para que él también pudiera adorarlo. Pero los sabios recibieron una advertencia en sueños y no regresaron con Herodes. Enfurecido al darse cuenta de que había sido burlado, el rey ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años. Este acto brutal nos proporciona un dato clave sobre la época en que Jesús nació. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que la masacre tuvo que haber ocurrido poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento pudo haber ocurrido entre los años 6 y 4 a.C. La personalidad de Herodes también nos ayuda a comprender por qué actuó de esta manera. Era un gobernante despiadado, conocido por su paranoia y su brutalidad. Llegó a ejecutar a miembros de su propia familia, incluyendo a sus propios hijos, para proteger su trono. Así que cuando escuchó sobre el nacimiento de un rey de los judíos, reaccionó de la única forma que conocía, eliminando cualquier amenaza, sin importar cuán inocente fuera. Lo que Herodes no entendía era que este rey no venía a arrebatarle su trono terrenal. Jesús no vino a gobernar con poder militar ni político, sino a establecer un reino celestial que ningún hombre podría destruir. Sin embargo, Herodes no pudo cumplir su objetivo. Un ángel advirtió a José en sueños, y él escapó con María y Jesús a Egipto, fuera del alcance de la ira del rey. Este escape no solo salvó la vida del niño, sino que además cumplió otra profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Incluso el llanto de las madres de Belén, desgarrador y real, había sido anticipado por el profeta Jeremías: se oye un clamor en Ramá, llanto y lamento amargo. Lo más asombroso de este episodio es cómo encaja dentro del plan perfecto de Dios. A pesar de la crueldad de Herodes y la tragedia que causó, la historia seguía avanzando conforme al propósito divino. La masacre de los inocentes nos muestra el contraste entre la maldad humana y la soberanía absoluta de Dios.
Herodes intentó detener la vida con la muerte, pero lo que desconocía era que ese niño que tanto temía había venido precisamente a vencerla. Y es aquí donde encontramos la última pista sobre la fecha de su nacimiento, su propio ministerio. Séptima pista, el inicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, tenía alrededor de 30 años. El Evangelio de Lucas nos ofrece este dato clave: Jesús mismo, al iniciar su ministerio, tenía como 30 años. Aunque parece un simple dato biográfico, en realidad guarda una conexión profunda con el momento de su nacimiento. Si retrocedemos desde el inicio de su ministerio, podemos precisar mejor su nacimiento en relación a otros eventos históricos mencionados en las Escrituras. Jesús comenzó su ministerio en un contexto histórico muy definido, durante el gobierno de Tiberio César. Lucas nos dice que esto ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio, lo que los historiadores sitúan entre los años 29 y 30 después de Cristo. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, su nacimiento se ubica entre el año 6 y el 4 a.C., lo que concuerda con la muerte de Herodes el Grande, quien, según Mateo, aún vivía cuando Jesús nació. En la tradición judía, los 30 años marcaban un punto importante, era la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio en el templo, según el libro de Números. También era la edad en la que se consideraba que un hombre alcanzaba la madurez plena. Jesús, aunque no era un sacerdote según la línea levítica, se presentó como el sumo sacerdote eterno, inaugurando un ministerio que no solo cambiaría la historia, sino que abriría el camino de la salvación para la humanidad. El inicio de su ministerio marcó un antes y un después, pero también nos invita a reflexionar sobre los 30 años previos en Nazaret. Aunque la Biblia guarda silencio, podemos imaginar que fueron años de crecimiento, obediencia y preparación. Resumen de las 7 pistas sobre la fecha del nacimiento de Jesús. La concepción de Juan el Bautista. Juan fue concebido alrededor de junio del año 6 a.C., y Jesús fue concebido 6 meses después. El fenómeno astronómico de la estrella de Belén. Si la estrella fue una conjunción planetaria u otro evento astronómico, se alinea con los años 6 o 5 a.C. La masacre de los inocentes. Herodes murió en el año 4 a.C. La edad de Jesús al comenzar su ministerio. Como su ministerio inició alrededor del año 28 o 30 después de Cristo, esto confirma que nació entre los años 6 y 4 a.C. Los pastores en el campo. Si los pastores estaban al aire libre, es poco probable que fuera invierno. El censo de César Augusto. Este censo probablemente ocurrió en una estación más favorable para los desplazamientos, como el otoño. El significado simbólico en Juan 1, el Verbo habitó entre nosotros, podría vincular el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos. Todas estas pistas convergen en que el nacimiento de Jesús ocurrió en septiembre u octubre del año 5 a.C., en perfecta sincronización con los eventos históricos y las profecías bíblicas. ¿Por qué el calendario actual no coincide con la fecha real del nacimiento de Jesús? Si Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C., ¿por qué nuestro calendario inicia en un año diferente? La razón radica en un error de cálculo humano que ocurrió siglos después de su vida. Todo comenzó en el siglo IV, cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo intentó establecer un punto de referencia para contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Dionisio basó sus cálculos en la información disponible en su época, pero cometió errores cruciales. No tenía conocimiento de que Herodes el Grande había muerto en el año 4 a.C., lo que significa que Jesús nació antes de esa fecha. Además, en su sistema no existía un año cero, sino que pasó directamente del 1 a.C. al 1 después de Cristo, lo que distorsionó aún más la cronología. A pesar de estos errores, el sistema de Dionisio se adoptó rápidamente. Cambiarlo ahora sería imposible, ya que millones de documentos históricos, eventos y festividades están anclados en este sistema. Sin embargo, esto también tiene un lado positivo, nos recuerda que lo más importante no es la exactitud matemática. Lo más importante es el significado del evento que intentamos marcar, la llegada del Salvador al mundo. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento? La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre no proviene de la Biblia, sino de decisiones tomadas siglos después. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, no había consenso sobre la fecha de su nacimiento.
De hecho, los primeros cristianos ni siquiera lo celebraban, ya que su enfoque estaba más en su muerte y resurrección. Entonces, ¿cómo se llegó al 25 de diciembre? Una teoría convincente es que esta fecha coincidía con festividades paganas del solsticio de invierno en el Imperio Romano. El Festival del Sol Invictus celebraba el renacimiento del Sol después de los días más cortos del año. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial bajo Constantino en el siglo IV, los líderes de la Iglesia aprovecharon esta celebración para introducir la conmemoración del nacimiento de Jesús. Transformaron un festival pagano en una festividad cristiana. Otra teoría sugiere que la fecha se calculó basándose en la idea de que Jesús fue concebido el 25 de marzo, fecha que los primeros cristianos relacionaban con su crucifixión. Si la concepción ocurrió en marzo, el nacimiento habría sido 9 meses después, en diciembre. Sin embargo, este cálculo no se basa en evidencias bíblicas o históricas, sino en un intento de relacionar los momentos clave de la vida de Jesús con el ciclo anual. La realidad es que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no es lo más relevante. De hecho, ni los apóstoles ni los primeros cristianos celebraban su nacimiento. No importa si nació en diciembre, septiembre o cualquier otro mes. ¿Qué se celebra realmente en Navidad? Si cuando te preguntan qué se celebra en Navidad respondes el nacimiento del niño Jesús, debes saber que esa respuesta no es del todo correcta. Navidad no celebra simplemente su nacimiento, sino la encarnación. Este es el milagro más grande de la historia, Dios haciéndose hombre para traer salvación a la humanidad. Dios nos dio el mayor regalo de amor posible, la oportunidad de la redención. Para hacerlo, se hizo carne y vino al mundo para romper con el pecado. Jesús nos mostró el camino y nos dejó la enseñanza más importante de toda la Biblia. Ahora, te invito a reflexionar sobre este mensaje, a compartirlo con tus seres queridos y a ser luz en el mundo. Que la Navidad no sea solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio del amor inmenso de Dios por la humanidad. Amén.